Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. El Adviento es tiempo de esperanza, pero no de una esperanza débil y vacilante, sino que es tiempo de esperanza firme y vigilante. Para el antiguo pueblo de Israel, la espera del Mesías representó una larga preparación, no siempre fiel ni llena de esperanza, para encontrarse de frente con el Señor Jesús. Para nosotros en la Iglesia, el Adviento significa la espera fiel y responsable de aquel que ha venido como Redentor, pero que volverá un día para coronar en nosotros su obra de salvación. Lo que digo a todos, velen, nos aconseja Jesús. Las primeras comunidades cristianas vivieron impacientes, por así decirlo, por la pronta venida de Jesús. El resucitado no podía tardar. Ellos vivían tan atraídos y tan enamorados de Jesús que querían encontrarse de nuevo con Él cuanto antes. Veamos qué hermoso testimonio. Querer ver a Jesús, estar enamorados de Jesús. Hoy, cuando se habla del fin del mundo y de la segunda venida de Jesucristo, la gente se asusta. La gente se llena de miedo y mejor cambiemos de tema. Los primeros cristianos no. Ellos anhelaban el retorno de Jesucristo. Deseaban con todo el corazón el pronto regreso de Jesús. La esperanza de ellos se puso a prueba cuando vieron que el tiempo pasaba y pasaba y el retorno de Jesús se demoraba. Pronto se dieron cuenta de que esta tardanza encerraba un peligro mortal. Con el paso del tiempo, la fe y la esperanza se podían debilitar y hasta apagar. Se podía apagar el primer ardor, se podía perder la esperanza al ver que no volvía el Señor. Con el tiempo, aquellas pequeñas comunidades podían caer poco a poco en la indiferencia y el olvido. Entonces, a los primeros líderes cristianos les preocupaba una cosa: que al llegar Cristo no nos encuentre dormidos. La vigilancia se convirtió entonces en la palabra clave. Los evangelios la repiten constantemente. Vigilen, estén alertas, vivan despiertos. Según San Marcos, la orden de Jesús no es solo para los discípulos que le están escuchando. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Velen. ¿A quiénes se dirige el Señor? A todos. A usted y a mí, a todos. La llamada es para todos sus seguidores de todos los tiempos. Han pasado
20 siglos de cristianismo, y estar despiertos, atentos y vigilantes es la clave para conservar la fe y la esperanza. El auténtico cristiano es todo hombre y toda mujer que vive diariamente el Evangelio, en alerta permanente, esperando el retorno del Señor, con una visión de la eternidad en una íntima relación con Jesús. El modo en que vivimos demuestra cuánta fe y cuánta esperanza tenemos. Todos deberíamos de vivir en un perpetuo adviento, en una alegre espera, bien despiertos, bien vigilantes. Y al iniciar este adviento, les invito para que reflexionemos y meditemos con toda sinceridad. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos: velen. ¿Qué ha sido de esta orden de Jesús? ¿Cómo vivimos los cristianos de hoy? ¿Seguimos despiertos o estamos dormidos? ¿Se mantiene viva tu fe o se nos ha ido apagando? ¿Te has sumido en la oscuridad de la indiferencia y de la mediocridad? ¿Vivimos nuestra fe velando y esperando? Como miembro de la iglesia, ¿qué ves cuando miras a tu alrededor? ¿Una iglesia alegre, dispuesta, despierta y activa? ¿Será acaso que la iglesia está necesitando urgentemente una nueva evangelización? ¿Será que necesitamos volver al primer amor y encender en nosotros la llama de la fe, de la esperanza y del amor? ¿No deberíamos ya de recuperar en medio de nosotros la presencia de Jesús? Esa presencia que atrae, llama, interpela y despierta. ¿Cómo vamos a reavivar en nosotros esa fe humilde y esa esperanza firme que tenían los primeros cristianos? Tenemos que tomar conciencia, hermanos y hermanas. Una iglesia que se queda dormida es una iglesia sin futuro, que se irá apagando y envejeciendo por falta de vida. La iglesia existe para evangelizar y evangelizar. La misión encomendada por Jesús es permanecer despiertos, enunciando a tiempo y a destiempo las buenas nuevas del Señor mientras Él regresa. Una iglesia triste, apagada y hasta aburrida se irá hundiendo poco a poco en la mediocridad, en la apatía y la frivolidad, y terminará corrompiéndose. Tenemos que despertar e intensificar nuestra relación con Jesús, volver al primer amor, enamorarnos más de Jesús. Si tú que me escuchas no conoces nada de Jesús, busca encontrarte con Él, búscalo, porque te aseguro que Él ya salió a buscarte. Y si ya lo conoces, vuelve al primer amor, intensifica tu relación con Jesús, habla con Él, vive con Él, conoce su mensaje, su palabra, su evangelio. Adéntrate tanto en Él, que luego ya no seas tú, sino que sea Él quien vive en ti. ¿Quién sino Jesús puede despertar nuestro cristianismo de la inmovilidad, de la inercia, del peso del pasado, de la falta de creatividad y de la conformidad? ¿Quién más podría contagiarnos de su alegría?
¿Quién nos dará su espíritu y su fuerza creadora, su vitalidad? Solo Él, solo Jesucristo el Señor. Iglesia, urge que despiertes. Tenemos que vivir despiertos. Lo está diciendo hoy Jesús. Tenemos que abrir bien los ojos del corazón y desear ardientemente que este mundo cambie. No podemos quedarnos sumidos tan solo en las quejas, en las críticas y en las condenas. Vivimos lamentándonos siempre del entorno que nos rodea, pero poco o nada hacemos por cambiar la realidad. No podemos seguir indiferentes ante la realidad que nos rodea. El mundo, con sus falsas ideologías, busca devorarnos. Hay tanto bien que podemos hacer. Y en este domingo 3 de diciembre nos unimos como iglesia costarricense en esta caminata por la vida y por la familia según el proyecto de Dios. Cientos de costarricenses de todas las provincias de este país y de todas las diócesis caminan alegres hacia la ciudad de San José a manifestar vivamente que nosotros creemos en Dios, en el Dios de la vida, en el Dios que nos ha creado. Hoy nos unimos todos para que esta iglesia se fortalezca y viva cada vez más según la voluntad del Creador. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer en esta buena noticia que nos ha traído Jesús. La buena nueva ha tardado tanto en llegar a todos por nuestra falta de fe, y que al final de esta manifestación pacífica y como cristianos católicos podamos volver a nuestras parroquias a hacer vida el Evangelio, podamos volver a dar testimonio de que creemos y amamos a Jesús y a su iglesia, y no solamente sea algo externo, sino que sea algo real en nuestras vidas, conocer a Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús, porque es con el testimonio y con la vivencia firme y segura de nuestra fe como este país va a cambiar. Y aunque muchos digan que no, si es posible vivir el Evangelio, claro que lo es. A eso vino Jesús, a mostrarnos un mundo nuevo, un nuevo modo de vivir a plenitud. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Se trata de vivir buscando y acogiendo todos los días el reino de Dios. Vivir despierto significa no caer en el escepticismo y la indiferencia, en la mediocridad y el conformismo. No podemos seguir así. Veamos la consecuencia tan grave que se da en nuestra sociedad por haber sacado a Dios de nuestras vidas, de las aulas, de las universidades. No permitamos que se endurezca nuestro corazón. Por más daño que nos hagan, por más rechazo y persecuciones que padezcamos, nunca debemos dejar de hacer el bien, porque el corazón de un cristiano debe ser semejante al de Jesús, misericordioso, humilde, compasivo, corazón de niño, que pronto olvida y perdona. Tenemos que despertar activamente la esperanza, por más mal y oscuras que se vean las cosas. Debemos conservar encendida la llama de la esperanza. Muchos han desertado y se han desesperado y se han separado de la iglesia porque perdieron la esperanza. Nosotros debemos fijar la mirada en Cristo Jesús, confiar y esperar con la certeza de que Él está con nosotros
y actuará a su tiempo y a nuestro favor. Vivir despierto significa también vivir de manera lúcida, sin dejarnos arrastrar por la inmadurez que a veces parece invadirlo todo. Aparte de esperar despierta, la Iglesia debe permanecer unida. Muchas veces los problemas en los ministerios y grupos de la Iglesia, en nuestras familias o comunidades, surgen de la nada, por cosas insignificantes que terminan en grandes divisiones y discordias. Somos muy insensatos cuando anteponemos nuestros intereses personales a los intereses del reino de Dios. Lo primero es el reino de Dios. No podemos dejarnos llevar por la soberbia, la ira o el orgullo. Nada de eso cabe en la Iglesia de Jesucristo. Tenemos que anteponer siempre los intereses de Dios a los nuestros. Como cristianos, tenemos que atrevernos también a ser diferentes. ¿Por qué nos da miedo hacer brillar la luz de Jesús en medio de tanta oscuridad? ¿Qué nos impide vivir una fe pura como la de los primeros cristianos? Si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y su Espíritu sigue operante, no dejemos que se apague su voz. Escuchemos esa voz interna que sutilmente despierta en nosotros el deseo de buscar el bien para todos. Él siempre está buscando oídos abiertos para hacer oír su voz. Vivir despierto significa vivir con pasión la gran aventura de ser cristianos cada día con alegría, como vivían los primeros cristianos. No podemos desentendernos de quien nos necesita. No podemos seguir haciéndonos los sordos, los ciegos. No podemos seguir siendo miembros inútiles de la Iglesia de Jesucristo. El mundo nos necesita alegres y despiertos. Esos pequeños gestos de bondad que aparentemente pareciera que no sirven de mucho, son los que sostienen y mantienen viva a la Iglesia. Vivir despierto significa despertar nuestra fe, hundir las raíces en Jesús, volver a la esencia del Evangelio, buscar a Dios en la vida y desde la vida, sentirlo muy cerca, tan cerca que puedes tocarlo. Si miras bien, verás a Dios en cada persona. Dios que se acerca como un mendigo, como un niño, como un anciano, como una joven embarazada, como un drogadicto, como tu vecino y tu amigo. Ahí está Dios, dándonos la oportunidad de amarlo y servirlo, dándonos la oportunidad de ser iglesia. Despierta, iglesia, despierta. Es el llamado con el que iniciamos este Adviento. Revisa esta semana. ¿Qué tan dormido o despierto estás? Y luego, haz una lista de todo el bien que puedes hacer en estos días y haz un compromiso con Jesús de que lo harás. Entonces, en verdad estarás viviendo un verdadero Adviento y una verdadera Navidad. Que nuestra amada Iglesia haga brillar la luz de Jesús con todo su poder, como lo hicieron los primeros cristianos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.